Cuando en un teatro se abre el telón y se encienden las luces, es para que los actores ensayen o representen una obra. Hoy no va a ser así. Esta vez voy a subirme al escenario para conversar con actores y directores argentinos sobre algunas obras en las que han participado. Obras de todos los tiempos que son consideradas clásicos del teatro. ¿Por qué una obra se convierte en un clásico? ¿Es gracias a los artistas o al público? ¿Es por el tema o el momento en que esta obra se estrena? Para el capítulo de hoy me encontré con Enrique Pinti y Liliana Pécora. Ellos interpretaron a Monsieur Jourdain y a su criada Nicolasa en la versión del Burgués Gentilhombre dirigida por Willy Landin, estrenada en el Teatro San Martín en julio del 2011. En el teatro, todos lo sabemos, la mirada del otro es quizás lo más importante para un actor. Bueno, a veces en la vida real también. Por eso solemos hacer cosas solo para impresionar a los demás. ¿Quién no se vistió alguna vez con ropas que no le quedaban bien o compró algún objeto que ni siquiera entendía para qué servía o cómo se usaba? ¿Vivimos en un mundo de apariencias? Bueno, no sé si a todos les pasará lo mismo, pero esto me recordó la historia del Burgués Gentilhombre, el personaje de Molière que quería aparecer de la nobleza a pesar de que no lo era. Yo había hecho el Burgués Gentilhombre en Nuevo Teatro en el año 1958. Fue, digamos, mi primer papel con letra grande. Y bueno, fue un paso definitivo e importantísimo. Yo a los 17, 18 años ya sabía quién era Molière y sabía que una persona como yo no lo podía hacer. Porque recién había empezado a estudiar, no se me oía bien y tenía problemas de dicción y problemas de timidez y de taradez humana. Entonces yo dije, qué audacia. Pero yo sabía perfectamente el compromiso que significaba, que más allá de que lo hiciéramos mejor o peor, era interesante conectarse con ese tipo que había sabido mostrar la hipocresía, la pacatez, que se había tirado contra los falsos religiosos, contra los snobs, contra los ridículos que pretendían saber, contra los médicos que hacían de su profesión un desastre, en fin. Fue fantástico, fantástico. Hacer el señor Jourdain, que es un piojo resucitado, que era un piojo resucitado en aquella época, y hoy en día existen los señores Jourdain, quieren estar en otro lugar. Creen que porque tienen plata pueden estar en cualquier parte y creen que la nobleza, entre comillas, se puede comprar. Monsieur Jourdain es un burgués hijo de un rico vendedor de telas que quiere entrar en la corte y ser un noble, pero su ambición le va a costar caro. Me daba la sensación de que Molière bajó la línea a través del personaje de la esposa de Jourdain. Totalmente. Sí. Es el sentido común. Claro. El cable a tierra. El tipo dice que cansada si ella lo vuelve a la realidad. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? Cuando habla de su padre, que del otro, dice, pará. Y es lo mismo que nuestro tango. Che madame que parlas en francés, es lo mismo que esa cosa que si bajate
Ya no son mi Margarita. Esas cosas las tiene nuestro tango también. Para el público de hoy, algunas obras de Molière pueden resultar hasta infantiles. Ingenuas. Claro. Ingenuas. Entonces, uno tiene que ponerle desde algún lugar ese ingrediente que lo va a conectar con el público. Sí, la picardía argentina le viene muy bien, ¿no? Exactamente. Yo dije, se hace el tarado. Sabe que le están robando la plata, pero dice, yo tengo que tener un profesor de filosofía. ¿Es un chanta? Sí, veo que es un chanta, no me importa. Pero yo a mis amigos les digo, tengo un profesor de filosofía, aunque sea de lo peor. Me sirve para figurar, me sirve para figurar. Para hacer buenos Y negocios. además lo maravilloso era cuando venía la gente que decía, ¡ay, qué actual! Pero está adaptada, ¿no? O sea, que le escribieron No todo de podía ser del nuevo. No, 1600 y es tal cual la obra de Molière, el original. Pero ¿cómo puede ser si es la vida que está sucediendo ahora? Está lleno, como decía Enrique, está lleno de señores Jourdain, ¿no? Algo muy interesante en la obra de Molière es la reacción de los demás personajes a partir de la pretensión que tiene Jourdain de aprender a ser un noble. Los que sacan algún provecho de él, los maestros de música, baile y esgrima, lo mismo que el conde Dorante, lo adulan y le siguen la corriente. En cambio, sus iguales, su mujer y su hija, e incluso sus sirvientes, se burlan de él y lo desprecian. Los criados, él los representaba como una clase que estaba por emerger. Claro. Por eso Molière, sus criados, tienen cierta insolencia con sus patrones, cosa que en la época no estaba permitida. Sí. Sin embargo, en el teatro estaba permitido que de repente ella se le muere de risa a Jourdain cuando Jourdain viene con un traje absurdo, ridículo, que un sastre le ha dicho, esto es lo que se usa, y le pone un mamarracho, y ella se ríe. Nicolás Sas tiene un ataque de risa, que es una escena clásica del Burgués Gentilhombre, que es el ataque de risa que era muy revolucionario en 1680, ver en un palacio real donde se representaban las obras, que una sirvienta, aunque fuera una actriz, se riera del patrón. Claro. La gente como que estaba esperando, ¿no? En el medio, nosotros aparecíamos casi en la mitad de la obra, era como un respiro, ¿no? Como que ahí empezaba, ¡ay, ahora se van a reír de él! Bien, 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 bien. Como que se ponían en nuestro lugar y, bueno, se mataban de risa justamente de eso, ¿no? Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, nació en Francia en 1622. Su padre era uno de los tapiceros del rey, por eso él creció en el ambiente cortesano. Estudió leyes en la universidad, pero a los 21 años abandonó todo para unirse a la compañía de teatro de la familia Bellart. Al descubrir a Molière primero, después descubrir las cosas de Shakespeare también que tenía de cosas, entendí lo que era la crítica de costumbre, y sobre todo los griegos. Al descubrir a Aristófanes, que era grosero, obsceno, casi pornográfico, para decir las cosas que le molestaban de su momento o de su época. Cuando Molière, no, es más fino, usted no dice barbaridades, no dice groserías, pero está criticando a la hipocresía, está criticando a la iglesia, a los falsos beatos, está criticando a los médicos, está criticando a las preciosas ridículas, está al esnobismo. Yo dije, esto es interesante, y me abrió Aristófanes y Molière me abrieron unas puertas que yo ni pensé que las iba a usar, pero me sirvieron de base para muchos años más tarde. Yo dije, bueno, no soy ni Molière ni Aristófanes, ni lo pretendo ser, ellos tampoco sabían que iban a ser Molière y Aristófanes en su momento. Entonces dije, voy a utilizar eso. Poco después, Molière abandonó a la familia Bellart para fundar la compañía del Ilustre Teatro, con la que recorrió los pueblos franceses durante más de 10 años. En 1658 regresó a París, donde el rey Luis XIV lo acogió bajo su protección. Lo instaló en el Palacio Real, lo nombró responsable de los divertimentos de la corte y su grupo de teatro pasó a ser la Compañía del Rey. El 1600 acá la cantidad de cosas iguales que no han cambiado en la esencia humana, ¿no? Claro, porque uno está hablando de cosas que sucedían y que habían sido escritas para ser representadas nada más y nada menos que ante la corte de un rey. Entonces estás criticando, estás hablando de la avaricia, estás hablando de toda esta hipocresía y vos decís, ¿cómo?
eso sucedía ahí, y sí, era donde más sucedía. Y cierto, pero viste que siempre pasa lo mismo. Tal vez por eso sucedía con humor, con tanto Claro, juego. la sátira por eso tiene era, digamos que Suavizaba. se suavizaba, no se escuchaba, la crítica, recibí este palo, esto no vendrá para mí, decía alguno de los caballeros que estaba ahí mirando, porque realmente, digamos, era la abierto. sátira tiene eso, no se trata de mí, se trata del vecino, siempre es igual. Te conozco tanta gente así, te dicen hoy en día también. Sí. No sabes la cantidad de gente que conozco, yo no, pero y eso es lo bueno que tiene, la sátira hace que mucho público, mucha gente, aún sabiendo que eso les va, diga, conozco gente así, yo no soy así. En julio de 2011, Willy Landin, director de teatro y de ópera, escenógrafo, entre muchas otras cosas, hizo una apuesta del burgués gentilhombre en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Una apuesta con una escenografía bastante osada que él mismo realizó, al igual que el vestuario, la iluminación y hasta la traducción de la obra. Bueno, Willy Landin es un gran regisseur de ópera, evidentemente, y ha hecho muchas puestas de ópera acá y en el extranjero. Y evidentemente esa cosa que tiene él de regisseur de ópera vino muy bien para el montaje del espectáculo, para hacer un espectáculo multimedia, en una obra que por ahí, si lo pensás, si no, ¿para qué hace falta? Puede ser más tradicional. Y puede ser más tradicional. Sin embargo, el multimedia, yo pensé que se iba a marear el público, porque el primer mareado era yo. Porque yo soy anti-técnica, anti-tecnología y qué sé yo, para explicarme a mí me costó internalizarlo y pensé que mi tara de eso era la tara del público, lo cual no fue así. El público de entrada se dio cuenta lo que tenía que mirar. A veces tenía que mirar abajo y a veces tenía que mirar a la pantalla. Y se dio cuenta. Estoy de acuerdo en que no hay nada más halagador que el reconocimiento, pero los aplausos no nos dan de comer. Y reconozco que es un hombre de pocas luces, que habla de todo sin saber de nada. Era como juntar. Como hacer teatro y cine. Teatro, cine y televisión al mismo tiempo. Entonces fue un aprendizaje que a mí realmente, cuando lo explicó, yo dije, qué lindo, pero cuando empecé a ver lo que era, dije, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer? En 2 días se solucionó todo. Además, con objetos que no estaban, aparecían dibujados porque eran maquetas. Nosotros teníamos un montículo que parecía una piedra, pero en realidad la piedra no era una piedra, era un montículo, pero la piedra se veía en la imagen porque estaban las cámaras tomando unas maquetitas todo en miniatura, lo que era la cocina. Yo tenía como un cajón, digamos, y bueno, lo que estabas viendo era una cocina. Gran trabajo previo del director. No, maravilloso. Claro. A ver vos, de tanto hablar, lo que estás diciendo ahora, ¿qué es? Pero sé lo que estoy pensando. Que te dejes de hacer pavadas y te dediques a cosas importantes. Nosotros por lo menos para ensayar, lo primero que hacíamos era ponernos una pollera. Sí, las mujeres porque si estás trabajando, qué sé yo, con calzas o pantalones, no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque tengas el pantalón abajo, teníamos que ponernos una pollera y que nos pese. Pero en este caso, por problemas también de producción, ¿no es cierto? Willy, con muy buen criterio, se dio cuenta que lo que había disponible, tanto en el San Martín como en el Colón, que él también tenía acceso, no había la suficiente cantidad de ropa en buen estado como para hacerlo en 1680. Entonces lo adelantó. Hizo, en vez de hacer un barroco, hizo un rococó. Es como si la obra pasara en 1710, 1715, no pasaba nada. Entonces nos puso más por el lado de la peluca blanca, no la peluca hasta acá, y creo que eso lo benefició, generó porque le dio una comodidad levedad a la obra, una levedad que el vestuario, con esas chaquetas largas y las pelucas como de jueces que tenían en aquella época, daba una severidad, y las mujeres también con las 2 trenzas acá y el miriñaque derecho, así, pum, para acá, daba una cosa un poco rígida. Claro. Y él, al hacerlo más tipo pre-María Antonieta, le dio como una levedad, como una cosa de versallesca, rococó, que quedaba mucho mejor.
comedia ballet es un antecedente de la comedia musical, de la opereta o de la zarzuela, porque en realidad ópera ya existía, pero lo que no existía era la obra con cantables y bailables en el medio. Esto, no sé, porque se dice que el problema era que el rey se aburría con la comedia, si la comedia sola, la tragedia ni hablar, le llegaban al piso y daban vuelta por toda el Palacio de Versalles, pero parece que quería divertirse un rato, entonces quería que bailaran y que cantaran. Y Molière, que hacía lo que él quería, pero lo que quería el rey primero, porque si no le sacaban la subvención y se iba a trabajar a la plaza, cosa que no quería volver, entonces él hacía esta comedia ballet porque quería incorporar a pedido del rey, pero como de costumbre, como todos los genios, hacía lo que el rey le pedía, como Shakespeare también hacía lo que la reina le pedía, pero le ponía su impronta. El mismo Molière fue un burgués en la corte, ya que vivía bajo la protección del rey, pero era un dramaturgo. Un oficio que le valió el odio de nobles y favoritos, así como la censura de la iglesia. Y por eso a veces huían y por eso también tuvieron sus problemas, muchos autores y sus problemas de ser aceptados. Sobre todo dependían tanto de la subvención, dependían tanto de que los mantuviera alguien, dependían tanto de que, ya te digo, no los enterraban en Camposanto directamente. El actor, el autor, el director era gentuza para ellos, que los usaban para divertirse nada más. Entonces, o eran de taberna, o eran de los caminos de la legua, o si no eran del palacio. No tenían mucha posibilidad, y aún así, mira todo lo que hicieron. A ver vos, hinchada, para acá. ¿Cómo haces para hacer la U? ¿Cómo haces para hacer la U? Ay, no entiendo. U. ¿Qué hiciste? Dije U. Ya sé, imbécil. ¿Qué hiciste? U. Lo que usted me pidió que hiciera. Cuando una obra está bien escrita, sea moderna o sea clásica, vos que sos actor lo sabés, vas en coche. Cuando una obra está bien escrita, pero tiene lagunas, uno tiene que empezar a decir qué pongo acá, qué hago acá, el director. Realmente para nosotros, desde el comienzo de la obra hasta el final, era como ir en patineta, porque incluso nosotros mirando desde afuera las escenas hasta que te tocaba entrar, o a veces nos quedábamos porque nos divertíamos tanto, que realmente se había armado un grupo maravilloso, además, entre todo el elenco, ¿no? Entonces nos quedábamos afuera mirando las escenas porque nos divertíamos muchísimo. Realmente fue una experiencia de mucho goce, de mucho placer hacer esta obra. Más allá de la apuesta, que esto que dice Enrique, de las cámaras, todo. En realidad era la obra. La obra es como que va, ¿viste? Sí. Por eso admiten tantas versiones. Admiten tantas versiones los clásicos porque son tan ricos que lo podés tomar de cualquier lugar, tiene mucho material. No sobrevive durante 4 siglos, 3 siglos, simplemente porque lo enseñan en los colegios. Si te hace dormir el clásico, si no le dice nada a la gente, ese clásico se pierde y queda como una antiguaya, queda como una cosa fuera de lo que... En cambio, cuando el clásico tiene la vigencia que tiene Shakespeare o que tiene Molière, no es al pedo, no es solamente por el esnovismo, si es Shakespeare, es Molière, sino porque varios parlamentos de Hamlet, varios parlamentos de Rey Lear, varios parlamentos del Burgués Gentilhombre o del Don Juan de Molière, qué sé yo, tienen una actualidad absoluta y se hablan de temas que hoy en día siguen afligiendo a la humanidad. Yo recuerdo un texto que tenía Lucrecia Capello, que le decía a él, y que la gente ovacionaba por lo general, nadie se hace rico siendo gente honesta. Monsieur Jourdain, el burgués que quiere aparentar ser un noble, finalmente es engañado también por las apariencias. Un gran teatro que se despliega a su alrededor y que él cree verdadero. ¿Cuánta razón tenía Molière cuando escribió El burgués gentilhombre? Aunque creamos que tuvimos éxito, no podemos aparentar ser lo que no somos.
Dejemos eso para el teatro.